Ahí calentando un poco. ¿Quién me define lo que es selección? Es clasificar A ver si un se oye. parámetro o de repente o queriendo buscar. Claro, porque ¿a qué se definía selección? Poder seleccionar un criterio de algo que estamos buscando, de repente un parámetro en específico. Estamos buscando seleccionar en este caso, ¿no? Claro, selección es escoger, ¿no? ¿Y qué selecciona? ¿Tu apellido es Luis González. González? ¿Qué seleccionamos? Un carácter en específico que buscamos mejorar o marcar, ¿no? Y que se pueda transmitir a la progenie. Ya, seleccionamos un rasgo que nos interesa, ¿no? Dentro de un grupo, dentro de una población, ¿no? Y lo que estamos haciendo, realmente vamos a seleccionar reproductores. Si tenemos 1000 animales, los 1000 animales no los vamos a utilizar como reproductores, ¿no? Lo que vamos a utilizar en verdad es un grupo pequeño de animales, ¿no? La selección se basa en utilizar un grupo pequeño de animales, ¿ok? Y estos animales seleccionados generalmente son superiores, por eso es importante ese dato, ¿no? La media de la población del rasgo que nosotros queremos seleccionar, vamos a suponer que es 100, nosotros vamos a seleccionar reproductores que tengan superiores a media, ¿ya? Superiores a media. Y esperamos que la F1 y las sucesivas generaciones superen a estos 100. Lo que hacemos en realmente selección es mover la media. Cada vez que hacemos una nueva reproducción por campaña, por eso lo que hacemos en realmente al seleccionar estos pocos reproductores es ir moviendo la media. La media la vamos moviendo. ¿Ok? Vamos moviendo la media. ¿Ya? ¿Ya? La media se mueve. Es un proceso claro, que estamos atrapados en el intervalo generacional de la especie. Si la especie se va a tardar un año por cada generación y más o menos esto lo veremos en F2, F3, estamos hablando de 3 o 4 años, ¿no? Si se tarda más, caso Paiche, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el intervalo generacional del Paiche? ¿Qué estamos hablando? ¿De 4 o 5 años? A ver, los expertos. Debe ser en promedio 5 años, profesor. Ya imagínate, imagínate. Por el tiempo de madurez sexual. Así es, mientras crecen los parentales y resuelven, ya 5 años. Mientras se reproducen, otros 5 años. Mientras se vuelven a reproducir, otros 5 años. Estás hablando de 15 años, mínimo. 15 años, o sea, la especie es el más grande, el pez más grande de agua dulce, etcétera, de lo que tú quieras, pero se reproduce lento. Entonces, alguien que quiere invertir en un tema de mejoramiento genético en Paiche, bueno, dudo que sea a nivel de capital privado, probablemente por eso un programa tiene que ser nacional, porque eso ya tiene más continuidad y más dinero también, ¿no? Sí, ¿alguien iba a hablar? Profe, ¿Apellido, hijo? No, que yo le comentaba que por eso, Espinel, que por eso los programas de selección molecular te ahorran ese tiempo, porque ya no son 15 años, sino que de repente en 5 años, un poco menos. Obtener en F1, obtener en F1. Teniendo resultados, ¿no? Claro, ajá. Sí, claro, ahora ya hay una selección de no solamente un gen, sino de varios. Hay una investigación previa. Sí, pero ahí hay un tema. Claro, tienes previa, ¿no? Tienes que tener en cuenta, cualquiera que sea el gen, el tema de la heredabilidad del gen.
Generalmente muchos de Claro, los la rasgos habilidad que nos y la, interesan no son un gen, sino son no, y muchos profe, la genes. interacción, ¿no? Eso, la interacción de ese gen con los otros. Claro, y el aporte, ¿no? Exacto. Entonces, una cosa es hacer mejoramiento de uno o dos genes bien, pero recuerda que el mejoramiento genético, a medida que tengas que utilizar más genes para hacer el mejoramiento, se hace más largo el proceso. Muchos de los rasgos, por ejemplo, Sí, enfermedades, profe. son muchos genes. Y más complicado. Uh-huh. Por eso que a mí me parece que los programas para incentivar y sobre todo incentivar de repente el capital privado es tener pues algunos genes que tengan efectos muy grandes, ¿no? De verdad pueden haber muchos genes, pero dentro de esto puede haber uno o dos genes que representan casi el 80 o el 90% del rasgo, interactuar sobre ellos, ¿no? Para hacer mejoramiento y obtener resultados en menos tiempo, ¿no? Porque invertir a largo plazo, en nuestra realidad, el capital no es muy muy atractivo. A veces no suele invertir. El único que invierte a largo plazo es el Estado, ¿no? Se puede tomar el tiempo de años, ¿no? Para poder hacer un tema de un programa de mejoramiento y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, eso es parte de la selección, ¿no? Y para seleccionar, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué usamos para seleccionar? ¿Quién selecciona? ¿El que está manejando los animales? ¿Cómo sabemos que un animal puede ser muy atractivo de seleccionarlo porque este rasgo tiene muy buena media, ¿no? Tiene superior al resto de la población. Pero ahí jugamos también con el tema, ¿no? Si el animal es tiene muy buena media para rasgos que vamos a mejorar, no necesariamente eso lo hace un tema de que el animal sea muy buen reproductor. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado, ¿no? Parece que el tema en especies hidrobiológicas se salta eso, porque como tienen muchas crías, ¿no? Estamos hablando de animales que superan pues muchas crías, tienen muchas crías. Eso es una ventaja que tiene la acuicultura, por ejemplo, con la parte pecuaria, ¿no? Pues ahí estamos hablando de pocas crías, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver. Ya ahí está, ¿no? Recuerden que la selección lleva a la homogeneidad genética. Se ve en la pantalla, ¿no? Sí, Sí, profe, se ve. Ya. Lleva a la homogeneidad genética. No olvidemos que cuando tú estás seleccionando, lo que estás buscando es la homocigosis, ¿no? Vas a seleccionar probablemente un gen que tiene muchos genotipos, ¿no? Ahí hay homocigotas, heterocigotas, ¿no? O sea, hablando solamente de un gen, ¿ah? Que tiene muchos genotipos, ¿ya? Porque estamos hablando de rasgos cuantitativos en este caso, ¿no? Y lo que vas a hacer es seleccionar, por eso es que justamente los marcadores moleculares apuntan a eso, a que tú selecciones, ¿no? En la mayoría de los genes que intervienen en el rasgo, que sea homocigótico. Porque el homocigótico lo que va a hacer es producir, finalmente es un tema genético, va a producir la misma proteína, la misma enzima, los mismos antígenos, si estamos hablando de un tema de enfermedad, si estamos un pigmento, ¿no? Si hablamos de color, qué sé yo, ¿no? Una hormona que interviene en el proceso de ganancia de peso, de crecimiento. Finalmente lo que tú vas a hacer es seleccionar que los dos alelos, porque todas las especies de nosotros que somos diploides llevan dos alelos, que esos dos alelos sean iguales. No que sean distintos, sino que sean iguales. Y para la gran mayoría de los genes que intervienen en esa expresión de ese rasgo que tú has seleccionado. Eso es lo que se busca con la selección indirectamente, porque estás seleccionando los fenotipos. Finalmente tú seleccionas los fenotipos. Ahora te ayudas con la parte molecular, eso es una gran ventaja. Pero estás buscando la homocigosis, ¿ya?
Entonces, dentro de una población que tiene mucha variabilidad, que tiene variabilidad genética, tú vas a buscar la homogeneidad, ¿no? Sí. A ver, ¿está alguien? A ver, jóvenes, por favor, sus micros. Ok. Y lo que vas a hacer es que a medida que lo vas reproduciendo, vas moviendo la media de este rasgo, ¿no? Para que toda la población finalmente acabe siendo homogénea, ¿no? En un nivel productivo que a ti, todo es lo que tú estás buscando, un nivel productivo superior al que iniciaste originalmente, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Si lo resumimos, no sé si pueden ver el cursor. ¿Pueden ver el cursor? ¿Sí? Sí se ve, profesor. Ahí está, la típica distribución en campana o gaussiana. Tienes mucha variabilidad en una población, ¿no? Y lo que estás buscando es que esta campana sea única y superior a las anteriores. Eso es lo que está pasando con lo que se está haciendo en selección, ¿no? En especies nuevas, Paco, Gamitana, ¿no? Por nombrar algunas. Tienes mucha variabilidad genética. Y justo conversaba en la tarde con un acuicultor y me decía que ya comenzó a notar incluso cambios en la coloración. Claro, estás haciendo selección, entonces ya comienzas a ver algunos animales con unos determinados colores que probablemente no los había en una población silvestre. Como dicen, todos los gatos son pardos. No, ahora sí comienzas a ver probablemente distribución ya, ¿no? Porque has estado aplicando selección, ¿no? Si estás haciendo inseminación, si estás seleccionando padrillos, ya estás aplicando un tema de selección, ya te estás separando. Tu media, ¿no? De esa media poblacional ya se está separando, ¿no? De repente nos den sorpresas de acá a un tiempo, ¿no? Bueno, hay programas de mejoramiento en otros lados ya establecidos, en trucha, en salmón, en pez gato, ¿no? En tilapia incluso, ¿no? Y bueno, lo que ellos buscan realmente es incremento, ¿no? Por ejemplo, que incremente pues un porcentaje. ¿Cuánto representaría en ganancia un incremento de 5 al 20%, ¿no? Porque estamos hablando de miles, ¿no? O millones de animales por campaña, por años, ¿no? Entonces el tema de hacer mejoramiento genético, ¿no? Apunta a eso, ¿ya? Apunta a eso. A obtener, en primer lugar, hacer selección, ¿ya? En el próximo capítulo vamos a ver el tema de cruzamiento, pero no se puede hacer cruzamiento si no tienes, si no has hecho previamente selección, ¿ya? Si no tienes simplemente líneas o razas seleccionadas, ahí recién puedes hacer cruzamiento, pero primero lo que tiene que hacer es selección. Ahora en el Perú, ¿a dónde está apuntando esa selección? ¿A dónde está apuntando? ¿Qué es lo que queremos en verdad? ¿No? Y luego aplicamos tecnología. Ahí está, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tasa de crecimiento en el salmón se ha logrado aumentar en un 50% tras 10 generaciones, ¿no? 20% por generación en dorada, que es un pez ahí en Europa, sobre todo en España, muy apreciado. Si hablamos, por ejemplo, de bivalvos, 10% por generación, miren, ¿eh? Tolerancia fisiológica, trucha arquilla seleccionada para incremento de cortisol en el plasma, tiene que ver unos aspectos ya metabólicos, resistencia a enfermedades, por ejemplo en carpa, muy apreciado en China, la hidropesía es un tema, ¿no? Resistencia a enfermedades, han trabajado bastante ahí, ¿no? Resistencia a la contaminación, ese es otro tema también, que probablemente en algún momento alguien lo toque, el tema de que realmente si tenemos que sacar algunas líneas que sean resistentes al tema de contaminación de metales, no solamente por un tema de contaminación minera, porque también los metales se pueden encontrar en forma natural, ¿no? ¿No? Madurez sexual, ¿no?
y otros más, ¿no? Que nosotros vamos a ir aplicando en el camino. En el camino ya podemos aplicar, una vez que tengamos esto definido, ya podemos aplicar tecnología. Tecnología o biotecnología. Todas esas herramientas nuevas genéticamente, ¿no? Transgénesis, edición génica, manipulación de cromosomas, ¿no? Hibridaciones, que ya es posterior, ¿no? Reversión sexual. Ahora ya incluso ya el tema de reversión sexual también está apuntando fuerte, ¿no? ¿No? Entonces nosotros después vamos a tener que echar mano ya de tecnología. Una vez que ya tengamos establecido probablemente algunas líneas que a nosotros nos interese, que ya están adaptadas muy bien a nuestras condiciones, ahí vamos a echar mano a tecnología. ¿Ya? No es bueno hacerlo tanto al revés. Yo veo, y de repente es una crítica construida, parece que la cosa es al revés. O sea, quiero hacer transgénesis, ¿no? En una población que todavía ni siquiera tienes líneas, ni siquiera tienes razas o variedades. Yo pienso que primero lo que debe tenerse es, lo primero, líneas, y una vez que tengamos líneas, y que ya conozcamos, y que ya esta línea nos sirve para obtener un rédito económico, porque al final lo que estás buscando es un rédito económico, a menos que sea algo de conservación, ahí recién podemos aplicar tecnología. Cuando ya tengamos una cuestión de rédito, de líneas establecidas, ¿no? Ya conozcamos muy bien a nivel, recuerden ustedes, sanidad, nutrición, manejo, las condiciones ambientales externas que ya hemos visto que influye bastante, ¿no? Que conozcamos eso, podemos echar mano ya de algunos genes que nos interesen, ¿no? Y aplicar tecnología. Yo creo que esos pasos escalonados, ¿no? Toman tiempo, no inmediato, pero sí a mediano plazo, ¿no? Y con eso ya nosotros podemos estar estableciendo programas de mejoramiento, como realmente lo tienen otros países, ¿ya? Pero los otros países sí tienen programas de mejoramiento. Ya está, pues, ¿no? Tenemos nuestra genética, nuestro genotipo, ¿no? De un rasgo, puede ser uno, varios, un gen o muchos genes, no lo sé. El medio ambiente, y de ahí sale el fenotipo. Y a nosotros nos interesa el fenotipo, ¿no? Finalmente lo que vamos a hacer es medir, pues, ganancia de peso, resistencia a enfermedades, etcétera, ¿no? Nos interesa a la agricultura en general le interesa la cuestión del fenotipo, porque eso es de lo que va a vivir, de lo que está trabajando, de lo que está produciendo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, nosotros tenemos que valorar y saber, pues, por eso es importante el tema de heredabilidad, ¿no? Saber qué tanto influye, ¿no? Pesa más el medio ambiente, pesa más la parte genética, ¿no? Si estamos hablando de un solo gen, ¿no? Si hacemos más, la respuesta es más compleja. ¿Qué es lo que más pesa? Si pesa mucho el medio ambiente, lo puedes resolver eso con manejo, ¿no? Controlas la temperatura, controlas la calidad del agua, la alimentación o la nutrición y la sanidad, todo eso lo controlas, ¿no? Ya todo eso lo controlas, ¿no? Todo eso lo puedes controlar. Si el medio ambiente influye, tú puedes hacer que ese ruido del medio ambiente se aminore con tecnología, ¿no? Con manejo. Pero si en la parte genética pesa más y la parte ambiental pesa poco, ahí, bueno, ahí sí tienes que tú poner en la balanza y recurrir, pues, al tema de la genética, ¿no? Habiendo ya conocido todo lo demás. Tú de la especie ya conoces cuánto es su ración, cuánto es el tema de su medicación, etcétera, etcétera. Sus condiciones de calidad de agua, eso ya no está ni en discusión, eso ya está estandarizado. ¿Ya? No se puede hacer genética, y eso también pasa cuando tú importas animales mejorados genéticamente si tú no le das las mismas condiciones ambientales, y es un desastre realmente, por más mejora genética, mejor dicho, por más animal mejorado que tú compres, y vas a comprarlo caro,
Porque nadie te vende un animal mejorado a bajo precio. Te venden animales meramente con un precio determinado en el mercado, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿ya? Que ya hemos estado viendo los anteriores capítulos, ¿no? Y si le damos un poco de estadística a esto, pues ahí está, ¿no? Tenemos media poblacional, ¿no? Yo tengo acá mi distribución normal. ¿Logran ver la flecha, estimados? ¿Se logra ver la flecha? Señalando el gráfico. ¿Sí? Ya, perfecto. Yo tengo mi media acá, ¿no? Esta es mi distribución gaussiana. Y acá está mi media poblacional, ese P que vemos acá. Perfecto. De toda esa población, a mí me interesa que, vamos a suponer pues que sea peso, ¿no? Me interesan los animales que más pesen. Entonces tú vas a escoger a los reproductores que son pocos animales en lo más extremo de la curva. Vas a seleccionar reproductores en lo más extremo. Ahí están. Esa R son mis reproductores. Que se distancia, ¿no? Que se distancie de la media de la población. Eso se conoce en términos de mejora genética como diferencial de selección. Si ustedes restan la media de los reproductores, que es superior a la media poblacional, ahí está mi dato que es diferencial de selección, que lo represento con una letra S. ¿Ok? Y luego, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que yo voy a reproducir los reproductores, pero ojo, ojo, la F1 no va a alcanzar, esa nueva F1 que va a formarse otra curva gaussiana en la siguiente generación, no va a tener la media de los reproductores, porque si no sería fácil, pues en una sola generación yo obtengo la media inicial que obtuve de los reproductores. No. Esa media, otra media nueva de la F1, es una media de la F1 que lo vamos allá, ¿no? Esta media de F1 es superior a la media poblacional, pero inferior a la media de los reproductores que tú seleccionaste. ¿Ya? Es verdad, hay avances, sí, hay avances, porque tú has movido la media. Si tú restas esta media de la F1 la media poblacional, que se le conoce como valor de R o respuesta de selección, ¿no? Tienes este dato, lo puedes calcular fácilmente. Lo que tú ya vas a ver es que tu media, ¿no? Ya avanzó, tu media ya se movió, ya tienes una nueva media poblacional, ¿no? Si el proceso lo vuelves otra vez a seleccionar reproductores y vuelves a reproducirlo, te va a tocar la media de la F2, pero esta media de F2 va a ser una respuesta de selección mayor, porque vas a seguir moviendo la media y vas a seguir. Y eso es lo que ha estado haciendo la selección genética. Hemos estado llevando al extremo la media. Hemos estado moviendo a niveles estratosféricos, ¿no? Por eso que cuando uno ve en una foto de cómo se inició el mejoramiento de repente en un pez que es de este tamaño, ¿no? Acabas teniendo un pez enorme, ¿no? Claro, porque has ido moviendo la media generación tras generación. La ventaja que tienen muchos de los peces es que su intervalo generacional no es tan largo y que tienes un número de crías grande, lo cual te permite tener una población grande donde puedes hacer una selección mejor, ¿no? De reproductores, ¿no? Y esa es la forma en que la selección está obrando estadísticamente. Estamos moviendo la media. Es mover la media, ¿ya? Hay otra forma también, miren ustedes, esta diferencial de selección, si yo lo multiplico por la heredabilidad del rasgo, por eso es importante el dato de heredabilidad, lo vimos en las clases pasadas, ¿no? Habían heredabilidades altas, medias y bajas. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los rasgos que tenían heredabilidades bajas? A ver, estamos tomando oral. ¿Quién se acuerdan qué rasgos tenían heredades bajas? ¿Quién se acuerda? Cuidado, pregunta para el examen, ¿eh?
¿Quién se acuerda? A ver. Resistencia a enfermedades. Resistencia a enfermedades tiene heredades bajas. ¿Qué otro rasgo? Rasgos reproductivos. Rasgos reproductivos. Rasgos reproductivos. ¿Ya? Tienen heredidad. O sea, sí se puede hacer mejoramiento genético, sí, pero te vas a tardar un poco más. ¿Ya? Por eso le digo, cuando, al menos a mí, cuando sale una línea mejorada y resistente a alguna enfermedad, yo me quito el sombrero. Ahí hay chamba. Ahí han metido mucha inversión. ¿No? O sea, sacar una línea mejorada en lo que es resistencia a enfermedades. Cualquier enfermedad. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿se entendió de qué forma se obra la selección en el tema de, en el tema estadístico? Porque esto es estadística, ¿no? Una forma de verlo. ¿Sí? Ok. Vamos a poner un... para ir fijando algunos conceptos. ¿No? Una población base de pez espada. Pez espada, saben ustedes que es un pez ornamental. Tiene una media de 90 crías por puesta. 2 parentales seleccionados tienen una media de 100 crías. O sea, yo voy a seleccionar reproductores que tienen, pues, en promedio 10 crías más que lo que tiene la población, ¿no? La característica número de crías tiene una heredidad de 0.2. Es reproductivo, tiene una heredidad baja. ¿Cuál será la media de la población de pez espada derivada de cruzar a estos 2 padres? Obviamente, ahí tengo, ¿no? ¿Qué me están dando como dato? ¿No? Me están dando la media de la población, 90, la reproductores es 100, me están dando la heredabilidad que es 0.2, ¿no? Con este dato, ¿no? Me están pidiendo, ¿no? ¿Cuál será la media de la población derivada del cruzar estos dos? O sea, la media, esta media me están pidiendo. ¿Se puede calcular o no? A ver, ¿se podrá calcular? A ver, ¿cómo sería? Ahí está, ¿no? Yo tengo la fórmula. Yo nunca pregunto las fórmulas, ¿no? Esta respuesta es selección, la media por el diferencial de selección. Este diferencial de selección es la media de los reproductores menos la media de los parentales seleccionados. Entonces tengo como dato, ¿no? La heredabilidad, la diferencia de las medias, ¿no? Y me sale 2 crías.
¿Qué quiere decir? Estas dos crías son adicionales. La nueva media de la población de la F1 serán ya no 90 crías, sino 92 crías por puesta, ¿no? Que es justamente con lo que hemos hecho. Esta media ya no es 90, sino que ahora es 92. Hemos movido la media, ¿no? En una generación. ¿Está claro, jóvenes? A ver, el problema 2. En una población de un pez, el largo del cuerpo muestra una distribución continua con una media de 6 centímetros. Un grupo de machos y hembras con un largo de cuerpo de 9 centímetros fueron removidos y entrecruzados. Esos son los parentales, ¿no? Si el largo del cuerpo de su descendencia es en promedio 7.2, es decir, la F1 sale con una media nueva, ¿no? Superior a la media de la población, que es de 6, pero inferior al de los parentales, ¿no? ¿Cuál será el diferencial de selección y la respuesta de selección? Que es lo que están preguntando, ¿no? ¿Qué dicen? En el diferencial de selección restamos el peso o la talla de los reproductores de mayor longitud ¿Ya? menos la media. Ok. ¿Cuánto te sale eso? 3. ¿Ya? Ok. Te están pidiendo, ese 3 es el diferencial de selección. ¿Y la respuesta de selección? ¿Quién habló? Carlos Sánchez. Carlos. ¿Y la otra respuesta? Porque se está pidiendo 2. ¿Puedes calcularlo? Profesor, tengo una pregunta. Sí, dime. Mire, en el problema que o sea, está planteando, se está haciendo un mejoramiento respecto a la talla, pero, o sea, en general en el crecimiento, en el factor de condición está dado por el peso versus talla. Ese factor de condición, o sea, se alteraría también porque, o sea, si está, o sea, está más largo, pero si es el mismo factor de condición, conllevaría que tenga, o sea, mucho más peso, ¿no? Porque generalmente es una relación cúbica. Eso depende, claro, eso depende mucho de la media. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo en Golfis
el Goldfish tenía algo bien curioso, ¿no? O sea, se alarga un poco al principio, pero después como que no se alarga tanto y aumenta en peso, ¿no? Y ahí había la disyuntiva, bueno, ¿qué utilizo como dato válido? Mejor la longitud, porque el problema de los acuicultores era que lo vendían al peso, dependiendo de la talla del animal, pero eso era una percepción en verdad objetiva o subjetiva. ¿Estás midiendo meramente la longitud en sí del animal o es el peso meramente el dato valedero, ¿no? Porque algunas especies pueden agarrar más talla o longitud, ¿no? Que peso y viceversa también, ¿no? Claro. Para eso, ya saben, hemos visto dos datos importantes la semana pasada en el tema estadístico, ¿no? Tengo que hallar el grado, primero el grado de asociación entre esas dos variables, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Quién se acuerda? ¿No? De repente yo quiero hacer un análisis de regresión, bacán, mi software me va a botar la curva de regresión, la ecuación de regresión, me la va a botar. Sea el programa. Pero primero ustedes tienen que hallar el grado de asociación. Tienen que fijarse primero el grado de asociación. ¿Quién ve el grado de asociación ahí? ¿En qué me fijo primero? Ojo, se les está dando papers. Hay papers de lectura que se está colgando cada clase. Denle una ojeadita, todo está mayormente en castellano, así que no hay problema, pero denle una ojeadita para ir un poco, o sea, que no me agarre con una pregunta, ¿no? O sea, de repente no les pregunto un cálculo, les pregunto una cuestión muy conceptual, pero ¿cómo se llama estadísticamente el dato que mide el tema de grado de asociación de dos variables? Correlación. Ah, fuerte, fuerte. Correlación. Correlación, muy bien. ¿Apellido? Álvarez. Álvarez, correlación. ¿Qué deberíamos ver primero? ¿Mi ecuación de regresión o mi correlación? La correlación, ¿verdad? Ojo, no se olviden de eso, ¿ah? Yo he visto muchas tesis publicadas con un montón de ecuaciones de regresión, pero cuando veías la correlación, yo le preguntaba siempre, bueno, ¿y cuál es? 0.2, 0.3. Esas ecuaciones de regresión no están explicando nada. El software te vota porque así es pues el software, pero no están explicando nada. Ojo, tengan cuidado. El grado de y ahí hay un dato importante que también está en su PPT de exposición. Grado de correlación de repente. Alguien me dirá, profesor, de repente lo mío se asocia a peso. Ya, perfecto. ¿Y cuál es la correlación entre esas dos variables? ¿Hay esa información? ¿No la hay? ¿No? ¿Ya? Porque ustedes finalmente en su tema laboral, no les va a alcanzar el tiempo para leer todo. Pero sí tienen la visión, pucha, correlación, un dato puntual, heredabilidad, un dato puntual, y ya ustedes inmediatamente van a poder diferir, ¿no? Sí o no, ante una situación, ¿no? Por eso tiene que estar bastante claro, ¿no? Esto no trata de ser un curso de estadística, sí tiene algo de estadística, pero sí rescatamos de la estadística lo que nos sirve para el mejoramiento genético y para la parte genética en sí, ¿no? A ver, ahí justamente, diferencial de selección, ¿no? La media de los individuos seleccionados, la media poblacional, lo que justamente mencionó Sánchez, ¿no? 9 menos 6, 3, ¿no? Y la respuesta de selección, la media de la descendencia, ¿no? Menos la media de la población original, ¿no? Y ahí está. Digamos que se ha hecho al revés, ¿no? El método del cangrejo le llaman acá, ¿no? De atrás para adelante. Bien. ¿Cuál es el peligro de la selección? Tienes una población grande y vas a seleccionar algunos individuos. De 1000, tal vez 10. Y esto es, ¿ah? ¿Y qué va a pasar con esos 10?
¿Los voy a qué? A reproducir entre ellos, ¿correcto? Para obtener una F1. Donde van a ser probablemente, ¿no? Medios hermanos, ¿no? Y después voy a agarrar otra vez pocos individuos y los voy a reproducir entre ellos. Y así. Eso se llama consanguinidad. Endogamia. Y ya sabemos que es verdad. La selección uniformiza, pero la consanguinidad también aumenta. ¿Y qué afecta la consanguinidad? Favorece la expresión de genes recesivos. Exacto. Muchos genes, mucha homocigosis recesiva, tiene un problema. Muchos son letales. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas crías se van a morir. Por un lado, ahí aumenta la tasa de mortandad. O sea, animales muy bonitos, pero un desastre reproductivo. Y también afecta la parte reproductiva. Se comienza a aparecer esterilidad o infertilidad, que no es lo mismo, ¿no? El animal estéril no produce gametos, el infértil tiene algún problema, pero es un problema, ¿no? Nadie quiere animales estériles o infértiles en su población. Y otro aspecto también importante es de que la consanguinidad hace que los animales sean muy propensos a enfermedades. Es, ¿no? La parte inmunológica, que hay muchos genes en estado de homocigosis, pierde ese know-how, pierde esa capacidad. Recuerden que el sistema inmunológico son varios genes que juegan mucho con la variabilidad genética para afrontar enfermedades. Pues cuando te infecta un virus, ¿no? Tu sistema inmunológico recurre al bagaje de los genotipos de los genes que tienes para defensa, ¿no? Basándose en tema de probabilidades. Entonces tienes que tener más alelos diferentes para ir cambiando, ¿no? Anticuerpos. Los anticuerpos, recuerden, no es otra cosa que cuando desarrollamos anticuerpos es, ¿no? Estoy como sacando dos cartas para afrontar a la enfermedad, ¿no? Y de repente no me funciona esto, cambio una carta por otra carta. Pero ¿qué pasa si la variabilidad disminuye, el número de cartas se vuelven a ser iguales, se homogenizan? Pierdo, ¿no? Pierdo las posibilidades de que estos individuos no tengan capacidad de respuesta inmunológica y generalmente se asocian a enfermedades, ¿no? Comienzan a hacerse sensibles. Entonces tenemos un animal que puede ser muy bonito, muy productivo, pero pésimamente a nivel reproductivo y se me enferma, pues, y susceptible a enfermedades. Y nadie quiere eso. Y el tema reproductivo y de sanidad en sanitario, en acuicultura es importantísimo, ¿no? Porque representa mucho dinero, ¿no? Y ahí, pues, el mejorador tiene que buscar un punto medio, ¿no? Podemos aplicar selección, ¿no? Yo he aplicado selección varias generaciones, hasta 4 generaciones. La cosa ha ido bien. Y depende de la especie y depende del gen. Y a algunas le funcionan muy bien. Otros al toque caen en la parte reproductiva, ¿no? Y eso, bueno, tenemos que buscar un punto medio. ¿Ok? Y ahí está, ¿no? Aumentamos la homocigosis, es verdad, para hacer los individuos más, porque estamos seleccionando pocos reproductores. Reducimos la heterocigosis, pero la reducción de la heterocigosis, como se ve ahí en el cuadro, esta reducción de la heterocigosis de generación en generación, miren ustedes, aumentan los homocigotas, BB, mayúscula, BB minúscula, y disminuyen los heterocigotas, ¿no? ¿No? Entonces el porcentaje de homocigosis aumenta. Perfecto. Varias generaciones, ¿no? ¿Ya?
Pero, por ejemplo, pues comienza a haber problemas, como lo que observamos acá, ¿no? Comienza pues la sobrevivencia de las ovas, de los alevines, ¿no? Comienza a caer en detrimento. Comienza a disminuir, ¿no? Entonces, animales muy bonitos, muy esto, todo lo que tú quieras, muy esto, muy uniformes, pero comienzan a tener problemas de tipo reproductivo o de tipo inmunológico, ¿no? Entonces, esta población que tenía algo de variabilidad, pues se reduce en la variabilidad, ¿no? Eso hace que pues, son más homogéneos. Ya, recuerden que al hacer la consanguinidad, estás haciendo la consanguinidad para todos los genes del animal. ¿Ya? No solamente para un gen, sino para todos los genes. ¿Ya? No, ahí está, ¿no? Algunos estudios que te permiten ver cómo sube uno y baja el otro, ¿no? Sube la homocigosis, pero baja en detrimento de otras características, ¿no? El coeficiente de consanguinidad, ¿no? Este es un gráfico interesante a lo largo de 100 generaciones. Miren, 100 generaciones, ¿no? Y miren ustedes, cuando el número, este número de individuos, ¿no? Cuando el número de individuos que nosotros seleccionamos es menor, ¿no? El coeficiente de consanguinidad se maximiza, ¿no? Si seleccionamos pocos individuos, este coeficiente de selección, ¿no? Es alto. Este coeficiente de consanguinidad, perdón, es alto. Un poco más de individuos comienza a disminuir, ¿no? Pero a medida que nosotros tenemos menor cantidad de individuos, este coeficiente de consanguinidad se incrementa, ¿no? Y es lo que también se busca en selección. Generalmente lo que tú buscas es seleccionar pocos reproductores, pero los pocos reproductores también lleva a que la consanguinidad aumente también más rápido, ¿no? Ahí también hay que buscar un punto medio, ¿no? Una cosa es seleccionar 2 reproductores, otra cosa es seleccionar 100 reproductores de una población. ¿Ok? ¿Qué busca? Bueno, la consanguinidad ya sabemos, busca formar líneas, razas, ¿no? Endogamia, ¿no? Etcétera. Eso es lo que se busca, ¿no? En una línea. Pero hay que tener cuidado con el tema de la consanguinidad. Entonces, un trabajo siempre lo nombro, de Bowman y Falconer, ¿no? Ellos empezaron con 20 parejas de ratones. Cada pareja consta de un macho y una hembra que se cruzaron para producir una camada de hermanos. Eran hermanos que se reproducían para tener hermanos y así entre ellos, ¿no? Parecía, bueno, como eran las castas antiguamente, ¿no? De cada una de las camadas se eligieron un macho y una hembra como progenitores de la siguiente generación. En esta y en todas las generaciones subsiguientes, el único apareamiento de cada línea tuvo de lugar entre un macho y una hembra elegidos dentro de cada camada, ¿no? Miren ustedes, de trabajo 20 generaciones, ¿no? El coeficiente consanguinidad fue casi el 100%, ¿no? Y miren, pero ¿qué es lo que pasó? Comenzaron a perderse líneas. Comenzaron a disminuir, ¿no? O comenzó a aumentar la tasa de mortalidad, ¿no? Ya prácticamente solo quedan 20 líneas originales. Las otras se extinguieron de no ser capaces de producir un macho y una hembra para dar origen a la generación siguiente. La parte reproductiva en casi 20 generaciones se perdió, ¿no? No se extinguió. La consanguinidad llevó finalmente a la extinción, porque fue tanto el efecto sobre la parte reproductiva que ya al final no producían crías. Muchas de las líneas que se empezaron desaparecieron, ¿no? Empezaron con varias líneas, creo que mencionan 20 líneas, ¿no? Y fueron desapareciendo en el camino, ¿no?
Miren ustedes la línea de control cuando no hay consanguinidad, tiene una recta, ¿no? El tamaño promedio de la camada se mantiene alrededor de 8, eso no hay en el tiempo, ¿no? En 20 generaciones. Pero cuando comenzamos a hacer líneas consanguíneas, ¿no? Las líneas consanguíneas, la gran mayoría de ellas, cae el número de crías. La parte reproductiva se detiene. Muchos desaparecen. Y algunas líneas, pocas, se mantienen. Bueno, eso es un riesgo, claro. Podrías tener una línea que sea muy mejorada y que de repente la parte reproductiva, algunas excepciones, ¿cuáles? No sabemos, ¿no? Porque tendrías que hacerlo durante varias generaciones, podían quedar optimizadas en la parte reproductiva, pero es un riesgo, ¿no? O sea, no funciona igual para todas las especies ni para las mismas líneas, etcétera, ¿no? Pero eso es un problema de la consanguinidad. La parte reproductiva la mella mucho. Y nadie quiere tener animales que no se reproduzcan bien. Porque ningún sistema productivo lo quiere, ¿no? ¿Estamos? Bien. Este es un ejemplito para ver cómo aumenta la homocigosis. Tienes un animal homocigota, heterocigota. Cruzas entre ellos. Perfecto. Ahí está. Se distribuyó, pero agarras dos hermanos y los cruzas entre ellos, ¿no? En el caso de que no haya, lo cruzas con alguien que no es de la familia, no hay ningún problema, el proceso continúa. Pero cuando cruzas entre individuos que están emparentados, ahí aparecen los homocigotas, ¿no? Que es lo que justamente mencionó uno de sus compañeros. Homocigotas recesivos. Y muchos de los homocigotas recesivos están asociados a alelos, ¿no? Son letales en homocigosis. Y afecta la reproducción. Claro, el animal aparece homocigota, pero se muere en el camino. Se muere el desarrollo embrionario, no, nace y muere, en fin. La cosa es de que afecta la parte reproductiva. Como el trabajo de Bowman, ¿no? Al final ya no habían crías. 0 crías. Se extingue la línea, ¿no? Bien, una forma indirecta también de medir el tema de la consanguinidad es la relación de parentesco. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la relación de parentesco que existe entre ustedes y sus padres? ¿Cuánto comparten en común de genotipos? ¿Cuánto comparten? Recuerden que hay meiosis, se hace el chocolateo, ¿no? Genético, y se forman los gametos que luego se van a juntar con otros gametos. Entonces, nosotros no somos idénticos a nuestros padres, somos parecidos a nuestros padres, y eso es porque compartimos cuánto de cada uno de ellos, ¿no? Un 50%. ¿Ya? Igual los hermanos, ¿no? Estos hermanos C y D también comparten un 50%. ¿Ok? Si tienen un hijo, el nieto con el abuelo comparten el 25%. Si nos alejamos más con el bisnieto, la mitad, 12.5%, ¿no? Y el resto, pues el tío con el sobrino, los primos, 12.5%, etcétera, ¿no? Mientras más nos alejamos generacionalmente, la relación de parentesco es menor. ¿Jóvenes? Entonces, en verdad, en cada proceso, ¿no? Cada progenitor le va a pasar la mitad a la siguiente generación. Entonces, A le pasa a B la mitad, B le pasa a C la mitad, C le pasa a D la mitad. Entonces yo quiero comparar A con D, un medio por un medio por un medio, ¿no? ¿No? Entonces estamos hablando, por ejemplo, entre A y D es un octavo en verdad. Lo que tiene D de relación de parentesco con A, con el ancestro, es un octavo, ¿no? En cada proceso nosotros pasamos la mitad.
¿Ya? Y es una forma, por ejemplo, que se aplica, ¿no? Yo te apuesto que no hay una relación, nadie tiene una idea de lo que están haciendo ahorita en relación de parentesco con esta cuestión de inseminación artificial. Bueno, pero no, todavía no están midiendo el grado de parentesco o de consanguinidad que podría haber entre ellos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, es lo que se aplica también, un macho, ¿no? Un macho que tiene una cría que a su vez va a tener una cría con el mismo macho, ¿no? Y por acá va a tener otra cría y de repente esta cría se va a juntar con esta que tiene algo de consanguinidad. Entonces, si yo quiero ver la relación de parentesco entre G y A, ¿no? Entre G y A, que lo máximo es 50%, ¿no? Y acá pues estás hablando del bisnieto con el bisabuelo, debería puede ser un octavo, como se les planteó al principio, debería ser un octavo, ¿no? Sin embargo, como ha habido consanguinidad acá, y eso es un tema, estás utilizando el mismo macho, ¿no? Que es lo que generalmente se hace. Al hacer los cálculos, me doy con la sorpresa que estás a la mitad. Entre A y G, tienes un 50% como si fuera T, como si fuera el hijo, y no el bisnieto. ¿Ya? Ojo con eso. Pueden estar haciendo todo el tema de inseminación artificial y pueden estar usando los mismos machos, pero ojo, la consanguinidad podría estar subiendo sin que se den cuenta. Y eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Por eso muchas de las reproducciones y de los parentales deben estar pues estabulados, ¿no? Saber qué macho con qué hembra y para que no haya el tema después de encontrar medios hermanos y aumenta la consanguinidad. Cuando te das cuenta, tienes una alta consanguinidad y ya sabemos las consecuencias. ¿Ya? Una cosa. Sí. Bueno, justo estaba esperando este tema. Nosotros en la empresa estamos realizando lo que es el cultivo de pejerrey. ¿Ya? Ya. ¿Tu apellido? ¿Tu apellido? Fran Torres. Torres, cuéntanos. Sí. Bueno, lo que me gustaría saber es cómo podría hacer a que no se acerque el parentesco, ¿no? Por ejemplo, esta temporada estamos desobando, o es la temporada de su maduración sexual. ¿Ya? Bueno, son dos veces al año, una que es en julio y una que es entre septiembre a noviembre. Una vez que hacemos el desove, luego nos deshacemos de los reproductores, ¿no? Excepto aquellas que están en óptimas condiciones, ¿no? Bueno, que no tengan hongos, heridas o que estén creciendo y que hayan tenido un peso constante. La excepción de esas, ¿no? Porque son muy pocas. Que esas las usan para la siguiente reproducción, para dar nuevas sí, crías. Ya. nuevas crías. Pero luego lo que viene, las crías, estas que después de 2 años, año y medio en realidad, ya las volvemos a utilizar, hacemos una selección, ¿no? De cuáles estarían aptas para que puedan ser nuevas reproductores y también, ¿no? Pero lo que se ha estado practicando no hemos podido todavía separarla, ¿no? Pienso que se podría hacer de repente aplicándole microchips para determinar de qué generación ha sido. Ajá. Una opción. No, y que no tengan parentesco. Y que no tengan parentesco. ¿Están usando pocos machos? ¿Misma cantidad de machos y de hembras? ¿Cómo están haciendo? Es más machos. La relación es 3-1 hasta el momento, ¿no? 3 machos para una hembra. Yeah. Y de Sí. una población total, ¿cuántos reproductores están seleccionando? No lo sé. Bueno, ya, y justo es ahí el detalle. No están todas sincronizadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos alrededor de 3.000 reproductoras entre macho y hembra, ¿ya? Y, por ejemplo, la anterior semana que ha pasado hemos desobado por día 40 hembras, ¿no? 40 hembras y se utilizó alrededor de 200 machos para poder fecundarlas. Pero estas a la otra semana también nuevamente están maduras y producen ovas, ¿no? Y cómo podría ser también para hacer la sincronización de estas, ¿no? Que puedan ser, no sé, esta semana todas puedan desovar y esperar otro tiempo, un mes, para volver a desovar también.
Ya, ya, bueno, ahí lo que hay que evitar es, uno, por un lado, utilizar los mismos, a ver, que las crías de los, vamos a suponer que tú pones un macho, tú me dices, perdón, pones una hembra con 3 machos, me mencionaste. Sí, una red. Ya, ya, ese grupo, ¿no? Va a tener crías y luego otro grupo también de una hembra con 3 machos va a tener otro grupo de crías. ¿Ok? Hasta Claro. ahí podría de repente hasta cruzarse, ¿no? Pero lo ideal sería que no, o sea, de mantener en línea recta, ¿no? Que esos individuos no se emparenten, porque ahí va a venir el tema, ¿no? Cuando tú comienzas a agarrar de la F1, ¿no? Y comienzas a cruzar entre ellos, ya vas a empezar a tener medios hermanos. Y en las siguientes generaciones vuelvas a hacer otra vez el cruce de medios hermanos, vas a aumentar la consanguinidad. Y cuando te des cuenta, vas a estar pues teniendo un individuo que está en la tercera o cuarta generación que parece que estuviera en la primera, ¿no? De consanguinidad, ¿no? El tema se va a ver cuando comience a haber problemas reproductivos mayormente, ¿no? Y ahí, ahí es donde debe haber una especie, algo de control, ¿no? El control en los cruces. Lo que hacíamos a veces en peces ornamentales, cuando teníamos ese tema con espadas, mantuvimos 3 líneas diferentes. Obteníamos, los manteníamos consanguíneos unas 3 o 4 generaciones. Y cuando ya estábamos ahí, ya notamos que de repente la parte reproductiva comenzaba a caer, lo que hacíamos era agarrar individuos, agarramos el macho de un grupo, lo pasábamos acá, el otro viceversa, refrescábamos con machos, ¿no? Entonces, evitamos entrar en una consanguinidad muy excesiva, ¿no? Lo otro era, oye, un colega, ¿no? Tienes el tal macho y intercambiamos machos. Ese es el otro que llaman criss-cross también, ¿no? Refresco la sangre, ¿no? Continúo después de repente con mi consanguinidad otras 3 o 4 generaciones, pero ya con un nuevo macho introducido, ¿entiendes? Y en verdad que no funcionó, ¿ah? Porque no se nos caía la parte. Nosotros teníamos más o menos 90, 100 crías promedio, es un dato real, ¿no? De un animal que te pagaban a veces 10 soles por animal, una apuesta podía ser 1000 soles, imaginas, ¿no? Había plata ahí, ¿no? Entonces, pero ya notábamos eso, unas 3, 4 generaciones teníamos que mantener la consanguinidad porque los animales se mantenían bonitos, era belleza, pues lo que el pez espada era belleza, entonces queríamos mantener los animales uniformes, pero teníamos el problema de la consanguinidad. Entonces, una de las formas era, mantuvimos 3 líneas en paralelo, consanguíneas. Cuando ya notamos una cuarta generación esto, perfecto, ahí intercambiamos machos, ¿no? O pedíamos a otro colega que intercambiáramos, que él también estaba haciendo mejoramiento, ¿no? No era de la calle, para intercambiar a machos y ya refrescar la sangre. Y no funcionó muy bien, ¿ah? No funcionó muy bien. Una consulta. Por ejemplo, como la estamos domesticando el pejerrey, ¿no? Su hábitat natural era el lago Titicaca. Bueno, en realidad vino de Argentina la especie, ¿no? Son los datos históricos. Si tomo, por ejemplo, hago una pesca deportiva y tomé machos, sería normal hacer un refrescamiento con estas, pero no sé qué cuán cierto sería, por ejemplo, ¿no? Las crías que tenemos, estas ya están adaptadas, ¿no? Al sistema de cultivo. Lo normal es que cuando uno puede ver pejerrey en medio suelto, en medio natural, estas tienden a escaparse o no tienen la característica que puede ser, que haya sido domado, ¿no? Dime una cosa, ustedes, pejerrey, ¿dónde lo están haciendo? ¿En qué departamento? En Puno, ya. Sí. Ya, solamente ustedes son la única empresa que está trabajando con esto o hay otras? Hay otras 2 que también están realizando con el pejerrey en Pomata, ¿no? Sería bueno, sería bueno que se pongan de acuerdo para evitar ese tema de poder hacer lo que nosotros hicimos en pequeñito, ¿no? Intercambiar reproductores cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto número de generaciones. Para evitar un tema de consanguinidad excesiva, ¿no? Uh-huh. Y ahí también tenía una pregunta, doctor. Bueno, como las ovas son pequeñas, hay una clara diferencia entre las ovas de pejerrey y la de trucha, ¿no?
bueno, también traté de buscar algunos artículos, poder realizar triploidización. ¿Sería posible realizarlo? Sí, mira, la triploidización se puede hacer químicamente, físicamente, ¿no? Con radiación también, incluso con presión. Eso han aplicado también en Chile, aplicaron el tema de presión, ¿no? Que me parece más manejable. Pero hay 3 condiciones que debe reunir para un tema de triploidización, ¿no? Uno es la especie. Eso no quiere decir que lo que te funciona en una especie te va a funcionar en otra. El otro es qué es lo que vas a utilizar, radiación, químico, etcétera. No todos tienen el mismo éxito. Y 3, juega mucho con el tema de los tiempos. En los tiempos, el preciso tiempo. Uno puede funcionar, qué sé yo, le funciona muy bien 30 segundos, ¿no? Y ya te pasaste los 35 segundos y ya no te funciona. Entonces tiene que ser exacto, ¿no? Tiene que ser exacto el momento en el cual el tiempo, el periodo que tú vas a aplicar el agente que te va a producir la triploidización. Eso te lo digo yo por experiencia en las lecturas que hemos estado observando. Muchos han intentado triploidización y se quedaron ahí. Por ejemplo, los chilenos hicieron el tema en concha de abanico. Pero tú pregúntale si ahora hay una concha de abanico triploide. ¿Por qué se desanimaron? Porque ya no continuaron, ¿no? Condiciones de mercado, costos, ¿qué fue? Pero le funcionó, lo hicieron, ¿no? Tilapias también, ahí creo que lean por favor, les he mandado de artículos, hay un artículo de tilapia triploide. Sí, se puede hacer. Tilapia triploides, truchas triploides, tetraploides incluso. El tema está la factibilidad. ¿Qué tanto lo puedes hacer? ¿Qué tanto es el costo y el rédito, ¿no? Económico que puedas obtener? ¿Qué me va a hacer una triploidea en una especie de pez? Tamaño muscular versus reducir el tema gonadal. Bueno, si lo puedes hacer masivamente y lo más económicamente posible, bien. Yo en Pejerrey no he visto yo tema de triploides. Si te llega un artículo, compártelo, ¿no? Pero ya le voy diciendo, o sea, lo que funciona en una especie no funciona necesariamente en la otra, ¿no? Pero es un buen tema. Yo en algún momento también se me cruzó en la cabeza hacer algo de triploidías con peces ornamentales, porque era más fácil, ¿no? El manejo en el laboratorio. Pero, bueno, demanda un proyecto, demanda inversión, sí, ¿no? Y un protocolo que te funcione. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Torres, al final un ratito, por favor, cuando acabemos la clase, quería conversar un ratito contigo, por favor. Ya, no hay Ya, problema. no te retires, sí. Bien. Ok, jóvenes. A ver, entonces, ahí está, por ejemplo, ¿no? Le he puesto un ejemplo en guppies, pero puede ser cualquier pez. ¿Qué vemos ahí? Cruces entre qué. Creo que es lo mismo que estaba planteando Torres hace un momento, ¿no? Tienes AB, los parentales, CD son los hijos, luego los hijos se cruzan entre sí, me salen, ¿no? Me salen E y F, que sí, que ya aumenta la consanguinidad, y estos a su vez tienen otra cría, que es muy consanguínea, ¿no? Y si sigo el proceso, ¿no? Y sigo reproduciendo medios hermanos, ¿no? Perdón, en este caso hermanos completos, no son medios hermanos completos durante varias generaciones, pues ¿en qué acabaré? No lo sé. No lo sé, ¿no? Pero ustedes fíjense, pues, ¿no? El grado de consanguinidad entre, por ejemplo, acá pregunta, entre G y E son padre e hijo, no debe pasar del 50%, pero la consanguinidad hace de que esto sea más del 50%. La única forma de aumentar la consanguinidad, el grado de la consanguinidad y el grado de parentesco entre dos individuos es con cruces consanguíneos. El otro son los gemelos, que eso es un caso excepcional. Los gemelos son 100%, ¿no? Pero en este caso hace que aumente. Y como han visto en el ejemplo de ratones, podría llegar hasta casi el 100%, casi, ¿no? Igualito, podría ser un cruce así, ¿no? Tengo un macho acá y dos hembras, ¿no? Esta de acá, cruzo, tienen Z y A, son hijos, y por acá, con esta hembra tengo un X, pero ya estos tres, A, Z y X,
¿no? Ya tienen consanguinidad entre ellos, ¿no? Y encima, pues yo los cruzo de repente desde acá, que pienso que es diferente, pero me doy cuenta que tiene el mismo padre, tengo M. Ese es el otro peligro en el tema de la acuicultura, ¿no? También lo pecuario, pero hablando de la acuicultura, que yo pienso que no tiene nada de relación de parentesco, y sí la tiene porque tuvieron el mismo parental, el mismo, generalmente es el mismo macho, ¿no? Que es el que más se utiliza. Y para eso, pues, creo que el tema del chipeado me parece una buena alternativa para llevar un control, ¿no? Oye, no, esto lo voy a mantener en esta poza, esto lo voy a mantener en otra, no voy a hacer que se mezclen entre ellos. Y luego no sé, pues, qué grado de parentesco podrían tener y producir un tema de detrimento reproductivo futuro, ¿no? Bien, acá hay otro aspectito, lo más que se los menciono ya, el tema de deriva génica, que funciona un poquito lo que veo que yo en algunos centros productivos de repente no muy especializados están haciendo. Típico, abro una poza, meto todos los animales ahí, ¿no? Un grupo de animales. Recuerden ustedes que cuando el número de la población es pequeño, hablando estadísticamente, como lo menciona ahí, menos de 30, se puede producir homocigosis porque los individuos comienzan a reproducirse entre sí, ¿no? Eso pasa también en poblaciones silvestres, poblaciones que se aislaron y quedaron un pequeño grupo y comenzaron a reproducirse entre ellos. Y llegan a la homocigosis. ¿Por qué llegan a la homocigosis? Por la consanguinidad. Sin que haya habido mejoramiento genético ni selección, nada, no, simplemente en forma natural. Bueno, algo también podría estar pasando, ¿no? Hay que tener cuidado con el tema de las posas, que yo meto un grupo de animales, hago que se reproduzcan y que se vuelvan a reproducir entre ellos, y se vuelvan a reproducir, podría tener un efecto de deriva génica, ¿no? Con el tiempo, mi población heterogénea acabe siendo poblaciones homogéneas, ¿no? Muy consanguíneas. ¿Ya? Bien. No sé si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No se olviden las lecturas, por favor. No se olviden las lecturas. ¿Alguna consulta? Bien, ¿no hay preguntas? Profesor, una consulta. Sí, claro. Estuve hace un par de años presente en una exposición del IAP con la doctora Carmen Rosa García y exponía sobre el paiche. Gran amiga, gran amiga. Me alegro que tengo muchas décadas siguiendo su trabajo de Carmen. La verdad que ha hecho un gran progreso. Sí, ¿de qué se trataba el trabajo? Sí, Cuéntame. decía de por qué trataba de explicar que el impulso del paiche está limitado básicamente a la obtención de alevinos, ¿no? Para que se vuelva un cultivo relativamente masificado y pueda tener accesibilidad cualquier interesado en criar paiche, ¿no? Entonces decía que había un tema de tal vez reproductivo, porque hace miles de años las placas terrestres en algún momento se separaron entre parte de la Amazonía y había un estudio genético donde el paiche peruano no es el mismo que el venezolano, ni creo que parte de Bolivia también tienen paiche, ¿no? Entonces, genéticamente son diferentes. Y ponía de ejemplo, Bueno. Bueno. ¿no? Es una premisa interesante, ¿eh? Sí, entonces ponía de ejemplos de que cuando se hizo un repoblamiento en el lago Imiría, se
se volvieron esos paiches ya, o sea, con la intención o sea, hicieron el repoblamiento con la intención de que esos peces puedan sacar generaciones, ¿no? Y se pueda tener como un tema de consumo para la población, pesca responsable, etcétera. Y también un tema de estudio para sacar reproductores de ahí para masificar esos países. Pero no se reproducían y ella más o menos daba a entender de que porque al cruzarse eran híbridos. Entonces las generaciones subsiguientes no iban a tener la capacidad reproductiva. Entonces decía que había que tener mucho cuidado cuando nos tratamos de estudiar al paiche o de sacar reproductores o dedicarnos a eso, porque si no tienen una trazabilidad, iba a tener una implicancia en la obtención de las proles, ¿no? Entonces, el IAP tenía ahí un servicio, creo que a través de la vitelogenia, para poder determinar sexos, y también tenía una base de datos de poblaciones anteriores donde sí te podían garantizar de que si tenían parentesco o no. Finalmente era el resumen de su exposición, ¿no? Entonces, era súper interesante poder entender eso. Exacto, exacto. El tema del mejoramiento genético apunta a la homogeneidad. El tema es que no nos afecte la consanguinidad, ¿no? Y ahora, como les expliqué, en deriva génica que podría estar pasando con este grupo de paiches, es de que el aislamiento reproductivo es tal en el tiempo que podría llegar a tener 2 líneas o hasta 2 especies distintas, qué sé yo, ¿no? Tan separadas que al final incluso ya cuando quieran reproducirse o las juntes simplemente no se reproducen, vas a tener que recurrir a otras técnicas para hacerlo, ¿no? Es un aspecto interesante, ¿no? Sí, como le digo, si alguien tiene la cuestión de los papers de eso, algo que hayan publicado, porque debe haber poco, como les digo, en el Perú hay poco de este tema de publicaciones, sobre todo en la parte genética, pero bueno, es ir armando un dossier para y ir teniendo conocimiento, ¿no? Porque se puede plantear en cualquier momento el problema, ¿no? Gracias por tu aporte. ¿Tu apellido? Sánchez. Sánchez, muy bien. Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta? Ya son las, sí, ya son las 8. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? No se olviden las lecturas, por favor, una miradita a las lecturas. Van a encontrar algunas cosas interesantes. ¿No hay preguntas? Bien.